Pues bueno, ya aquí con Isaac estamos ya en el 1x1 de estos equipazos que habéis visto. Vale. Puede ser que os estéis preguntando, ¿de qué está hablando? Vale, pues como en el vídeo anterior intentamos hacer una ruleta, pero salió un poco... Venga, va, dame un buen equipo, va. Un Boston. Uf, Milwaukee. ¿Sí? Uf, Milwaukee Bucks. Efectivamente, se ha grabado mal. Pero no os preocupéis, porque os dejo aquí unas imágenes para que veáis el equipo de Suso y el equipo de 5 abiertos, para que tengáis contexto. Ya sé que si la ruleta no es lo mismo, pero nos daba mucha pena tirar el vídeo por este fallo. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Sin duda yo creo que va a estar muy igualado, ¿eh? No me he puesto a compararlos tal cual, pero me viene algún nombre que me da miedo. Vamos a empezar con los titulares. Los suplentes vamos a dejar para el final. Ya emoción ya de marcador. Por aquí veréis el marcador como siempre. Vídeo anterior más o menos igual, mismo estilo. Y empezamos con el base. Lillard contra... Cade Cunningham. A ver, si nos basamos en esta temporada, a mí me gusta más Cade Cunningham que Lillard. Si es histórico, Lillard. Pero Lillard ha dado una copa. Se ha ganado algo. Ya. Y esta temporada. Yo me quedé con Lillard. También porque el equipo es más mejor, pero que cada quien se puede valorar si estuviera en Hong Kong. Sí, mira, estoy mirando estadísticas. Lillard promedia 25 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias con un 44% en tiros de campo. Mientras que Cade Cunningham es 24,5 puntos, más o menos igual. 6,5 puntos, rebotes, 9,3 asistencias. Es el tercer máximo asistente de la NBA y un 45% en tiros de campo. Yo no voy a decir... Lo podemos dejar en empate para tener en claridad el cuidado que alguien dirige a su equipo, que los dos son todos unos muertos. Y Lillard tiene Antetokounmpo, pero es un empate si quiere. Venga, va, lo acepto. Un empate, vamos a dar empate, porque alguien me parece un muy buen jugador. Yo espero que lo traspase en algún momento y sobre otro equipo, por favor. No, este equipo no creo que es remonte. Si yo estoy viendo Kane, aunque no entiendo español, cambio de equipo. Y pasamos a la escolta. Jaylen Brown contra... Donovan Mitchell, como no me la des aquí, el mejor Jaylen equipo de la Brown NBA. dirigió al equipo a ser campeón de temporada pasada. El mejor equipo de la NBA, tío. Es la figura, me la tienes que dar aquí. Sí. Se podría dar, Jaylen también más alero, pero sí, te voy a dar 2-1. Vale. Bueno, esta temporada sí. El Sí. equipo, si te comparas con una derrota consecutiva, es un manta. Que perdió contra Detroit el último partido con Boston, puede ser. Sí. Curiosamente. Brutal, ¿eh? Cayó, Qué equipo pero Detroit, cayó. ¿eh? A mí me gusta Detroit, ¿eh? Cayó por 2 puntos. Ahora pasamos a la Leo titular. Ayman Thompson contra... Jalen Johnson. Yo creo que aquí no hay mucha duda, ¿no? Jalen Johnson, ¿no? Pues... No. Claro, Ayman Thompson es muy largo, ¿eh? Tío, pero no, tío. Jalen Johnson. Sí, pero no te crees por tanto. Vale, pero es un sí, me vale. Sí, totalmente. Entonces está... Aún le queda, está un poco verde. A Triple J contra... Giannis Antetokounmpo. Nada. 4-1, ¿no? 4-1, sí. Vale. Sí, caemos en el empate, sí. Bueno, aquí no hay color. Y con la Jokic, Contra el Pérez el MVP, Jokic. Te lo doy. El que tenga dudas, al psicólogo. Que cambie de la dirección de la tele, que la ponga al derecho. Sí, es imposible, no es el jugador. No hay Dirige color. el juego, hace todo. Sí. Ahora con Russell Westbrook, ha metido un poco así, ha mejorado un poco el equipo, el suplente en general. Bueno, también Jokic lo ha hecho mejor, porque Westbrook venido de unas temporadas bastante flojitas. Sí, Lakers, sí. la última etapa de Clippers. Ojo, Hombre, por culpa suya, la izquierda yo creo que también cayó un poco. Ese traspaso yo creo que también manchó como a él, como a la Lakers. Sí, bueno, Pues más no. o sea, dañó el estatus de Westbrook, pero lo de Lakers es de traca, ¿eh? O sea, tú a un jugador que es un tío que necesita el balón, tú no puedes hacer que tire. No. Y esperar una esquina, tío, y no. Pero bueno. A ver, también se fue Caruso. Sí, se fue Caruso, se fue en este... Sí, no, se fue renovó y yo creo que el KCP, equipo cayó. se fueron muchos, sí, del anillo se fueron muchos. Sí. Pero también se fue claro, lo he dicho antes, coño. Sí, Kuzma. Kumba se fue también. Ahí Kumba también fue muy bueno y luego cayó también. Sí. Totalmente ahí. Pero vaya,
yo en cualquier momento ya he remontado un poco, pero claro, también tengo una edad ya, no se puede confiar. Ya. Pero vaya, yo está bien buen sexto hombre. Sí, sí, sí. Para lo que cobra está muy bien. No sé si suenan 6 millones, que para las barbaridades que pagan en la NBA, está de lujo. Tuvo en el otro equipo, bueno, el anterior equipo tuvo mínimo de veterano, si no me equivoco, no hace tanto. En Clippers, sí. El Clippers tuvo mínimo de veterano incluso. Sí, es verdad, sí. Económicamente me pareció Una ganga, sí. una gran gestión por parte de la gerencia de Clippers, totalmente de Los Ángeles. Con Sí. nueva cancha también. Sí, sí. Voy a comentarlo aquí, la cancha está guapísima, ¿verdad? El Intuit se llama, el Intuit Dome. Sí. Con la Muy pantalla. súper. Eso hay que ir a verlo, ¿eh? Algún día Utopía debería llegar allí. Hombre, Ha llegado drafteado, también podría llegar, que ya estamos haciendo muchas cositas. y que se acuerde de mí, ¿eh? Claro, hombre. Tiene que ser quizás el primero, a lo mejor algún día, un blog, a ver si se puede hacer blog, yo lo tendría ahí. Pero ahora mismo está la cosilla Un poco lejos. parada, pero bueno, tenemos estos juegos que yo creo que y una charla. Bueno, pasamos a los suplentes. Aquí no Se me va a vas a liar por ganar. aquí. Estos jugadores, algunos no serían suplentes ni de coña, pero vale. Ya. O sea, Trey Young, Curry 2. pero ya Morán no me lo puede ganar. Trey Young esta temporada. Vamos con los Me números. parece me encanta James Moran, gran jugador, gran dunker, pero Trey Young me parece mejor. Mira, los números de Trey Young son 23 puntos, 3 rebotes, 11 asistencias. Flipa, ¿eh? 11,7. Sí, o sea, es un dirigido de juego tremendo. Y voy a mirar ya Morán con un 40% en tiros de campo, que eso es lo que le penaliza mucho a Trey Young, ¿eh? Los tiros de campo. No, lo del tiro de tres. Sí, porcentaje es malísimo. Ya Morán 21 puntos, 4 rebotes, 7,5 asistencias y 44%. Sí que es verdad que viendo estadísticas, viendo... Yo aquí, yo creo que la tiene que dar Trey Young, me parece mejor. Te la doy. Menos mal, casi. Ojo, 1, 2, 3, 4, 3, Sí, 4-3. Ojo, Pero es que esta tenía que dar, me parece, esta temporada de Trey Young, ojo. Sí, muy infravalorado. Muy infravalorado. Pero siempre lo comparan con Curry, pero más dirigido que Curry. Y 11,7 de asistencias. Eso es una Es que yo locura. sabía que tenía mucha asistencia. Yo me sonaba haber escuchado un montón. Siempre jugó como asistente, ¿no? Creo que doble de asistencia creo que siempre va. Sí, es que promedia eso, tío. Promedia doble es una pasada. Sí. Si hubiera un primer asistente, que no lo hay. El primer asistente no sé por qué. Está el MVP, pero bueno, un asistente podría haber también. Sí, no, hay un premio, pero bueno, que no es como el MVP. No tiene ni Es el scoring champ, el assist champ y todo eso. Sí, pero no, ya sabes lo que me refiero, un valor mayor. Ya, no. Porque eso es una pasada. Yo lo veo muy complicado con el nivel de la liga. Hombre, hacerlo contra un Detroit ya casi temporada finalizada que ya no quieren hacer nada. Sí, Puede hacer 20 asistencias. El equipo no va y levanta los brazos. Pero Ya. estamos hablando de un jugador que está promediando, es una pasada. Una pasada totalmente. Bueno, pasamos al segundo. Podziemski contra Jordan Poole. Aquí no hay color, ¿eh? Jordan Poole. Esta temporada nada. Jordan Poole, bueno, tampoco mucho, pero algo mejor, ¿no? Podziemski, me parece. ¿Tú vas con Podziemski? Para mí, Jordan Poole me parece un jugador. Mira, vamos a mirar estadísticas, porque esta temporada... Momento estadística. Es que Podziemski, la temporada pasada te lo compro, pero esta, 8 puntos, 4,5 rebotes, 3,2 asistencias. Y Poole... A mí le han traído mucha competencia. Poole, 21 puntos, 2,9 asistencias, 4,7 puntos, 2,9 rebotes, 4,7 asistencias y 43% en tiro de campo. Yo creo que... Sí, antes se trae ya, ahora es. Sí, ¿no? Jordan Poole. Sí, Jordan Poole. ¿Cómo vamos? 5-2. No, 5-3, perdona. 5-3, sí. Pues pasamos a los aleros suplentes, yo con Bilal Coulibaly. Y yo con Jason Tatum. Nada. 6, ¿no? Nada, sí, totalmente. Tatum, bueno. No se puede hablar nada. Aquí no hay mucho que decir. O sea, Coulibaly me parece un proyecto francés. Sí, pero no.
Pero el reciente campeón no se puede decir. Aunque ahora esté regular o que tú quieras, un jugador determinante, da igual. Sí, pero es un top 10, tío. Sí, Siempre, o sea. Siento mucho. Y una de las imágenes de la liga, sí, ahí no se puede decir nada. Sí, sí. En el siguiente se viene un poquito remontado, puede ser. Evan Mobley contra. Aaron Gordon. Si hubiese sido el año pasado, hubiese tenido dudas. Pero este año, Evan Mobley está muy bien. Evan Mobley. Pasa lo mismo con Donovan Mitchell. Sí, Ha pasado lo mismo en esto. Ha pasado lo mismo. sí, sin duda. Aaron Gordon también es verdad que ha estado lesionado. Sí, Volvió la hace lesión la ha 2 o 3 lastrado, días. Pero bueno, que igualmente dudo que hubiese sido en mejor nivel que lo que está siendo Mobley. Mobley es defensivamente, ofensivamente, es rebotes, es más largo que un día sin pan. Ostras, tío, no lo veo yo. Es lo que hemos comentado. Cavaliers me parece el mejor equipo por lo completo que es, pero luego en los playoffs ya sabemos lo que pasa. Sí. OKC me parece un equipo un poco peor, pero al final, o más o menos ahí, pero al final yo creo que avanzar un poco más con Shea y tal. Sí, Hay un poco la comparación. Yo a Oklahoma lo veo distinto. Yo a Cleveland lo veo un equipo muy coral, muy de todos van a estar, son un 7 todos, mientras que Oklahoma hay un 10 que es Shea. Sí, Y totalmente. estos son un 6, pero que a veces son un 8. Sí. Tiene que volver Che Holmgren. No sé, yo lo veo como. Yo a Oklahoma lo veo más favorito al anillo que a Cleveland. Y hablando de Chet, vamos a hacer una pregunta yo creo que me surgió ahora para ti, o por Wembanyama, porque hay gente que duda de quién es mejor de los dos. Nah, no hay color, no hay color. O sea, Yo digo eso que no hay color, me tengo que preguntar porque hay gente, yo he visto por ahí sí, al gente que principio dice sobre que todo. Chet puede ser mejor que Wembanyama. O sea, Chet sí que es verdad que para donde ha caído, al final es un equipo muy hecho ya para competir, Sí. ha cuadrado muy bien, pero es que lo de Víctor Wembanyama, Es que San los Antonio dos eran triples. San Antonio era Popovich como líder ahí, se inventaba jugadores de pivo a la pivo a base, y ahí ya fue. Sí, pero al y final. Víctor Wembanyama solucionó yo creo la papeleta. Y lo de Wemby, tío, o sea, un tío que te puede subir el balón, que puede botar, pero botar no a nivel básico, no, que te rompe, tío. Sí. Llegar a una pierna, es que me parece una locura. Chet Holmgren es parecido, no. ¿Por qué? Por el hecho de que también a nivel físico no lo veo muy hecho a Chet. A Wemby sí, yo lo veo, cada partido lo ves más fuerte, va entrenando, supongo su alimentación también habrá cambiado. Mientras que Chet también se pierde grandes tramos de temporada. Recordar que Wemby y Chet no son del mismo draft. Son de distintos, pero Chet se pierde la primera. Es uno anterior. Sí. Es uno anterior, sí. Se pierde la temporada por un choque de LeBron, ¿eh? Hombre, contra el rey. Contra papá no quiso, ¿eh? No. Pero bueno, Pero claro, este es un equipo que hay que ver también lo de Oklahoma con todos los picks, que tiene todos los picks de todos los equipos, no sé. Sí, es brutal. Y aún sigue teniendo, mira, leí el otro día un tweet, sigue teniendo 30 picks de primera ronda hasta 2030. O sea, en 5 años va a 6 picks por año de primera ronda. De 30, ¿eh? De 30 que hay por año. Ostras, me parece una locura, ¿eh? Porque eso lo puedes traspasar, traer gente que ya te pueda competir, o si te cae un buen pick, pillarlo. Ostras, tío. Ojo, no estemos delante de una dinastía, ¿eh? Es que puede tener ahora titulares y cuando me pongo Shea por ejemplo, bueno, se puede cansar algún momento y salir. Conseguir otro pick porque va a pasar lo mismo. Es que todo el mundo. Sí. Pero yo creo que los equipos se van a quedar sin pick, va a ser todo el rato. Pick 1, Oklahoma. Pick 2, Oklahoma. Pick 3, Oklahoma. Sí, totalmente. Y además que han fichado súper bien Hartenstein de Nueva York. Ha impactado, o sea, lleva dobles, no sé qué la racha era, de dobles dígitos, rollo así, rebotes y puntos, no sé, eran 10 o 12 partidos seguidos, que es una locura eso. Sí, ellos tienen su play y la salió bien. No sé, sí. Lo de con Cade, tuvo James Harden, Cade y tal. Yo creo que les pilló un poquito a traspié, no supieron gestionarlo bien, Harden quería un rol mayor, era complicado también. Sí, había muchos problemas acá. Sí, Llegaron a las puertas de ganar. Durant sabemos cómo es. Westbrook era el 1.
¿sabes? Era complicado. También yo no lo critico porque sin duda gestionar tanto ego no es como ahora, que Shea es el uno. No, es que vinieron los Sí, tres claro. juntos, como aquel que dice. Sí, pero no, vinieron también una época que ya estaban más o menos comenzando y por ahí creo que podía un poco Sí, a sí. pasar un poco las bases por decirle, acaba de llegar. En la realidad no llevaba tan fue el primer equipo, Sí, si sí, no me totalmente. equivoco. Pero bueno, Y eso, uno pero de los claro, pasó mayores. lo que pasó y al final, pues, esos traspasos y tal, mira lo que han conseguido. Y yo creo que el otro equipo tomarán nota. Y no han Sí, tomado sí. ya. Sobre Ah, todo el traspaso de Paul George. O sea, sí. han conseguido a Shea MVP, ¿eh? Mientras Paul George lesionado un montón de temporadas, un montón de picks. De verdad, ese traspaso va a ser histórico. Que ya lo es. Que ya lo es, Mm. porque claro, ya los jugadores de balón ya lo consiguieron. Pero a la que ganen, ya está. Sí, pero sigue estando una conferencia complicada. Sí, Está sí, Luka Doncic de turno, sí, sí. por ahí, que te puede complicar en cualquier momento y echarte. Sí, pero los veo muy por delante, ¿eh? Ahora mismo Luka está fuera. Sí. Ostras, tío. Dallas tampoco está muy fino sin él. Que creo que me Veremos. parece el mejor equipo sí, Dallas ahora mismo. Lakers no creo que No, ni aparezca. Lakers, ni Clippers. Es que es el uno del oeste. Es Sí, el uno. es el uno. Bueno, Clipper depende también con el partido que quiera hacer Harden, ¿eh? También podemos Ya, decir ahí. pero Si Harden es el Harden asistidor y tal, el equipo Ya. que se ha notado mucho. Sí, sí, sí. Creo que va a ser el Paul George más beneficiosa que otra cosa ahí. Totalmente. En este equipo, pues se ha notado un montón. Mira, Zubac, un chaval Sí. de que lo draftearon los Lakers. Lo traspasaron por un pívot que se deshacieron al instante. Y fijaros, ahora está promediando un doble-doble, siendo un muy buen interior. Incluso alguno lo dice de All-Star. Yo, la verdad, lo veo complicado, pero No, está lo complicado con lo que hay. Es que lo que es. pero muy buen nivel, la verdad. Bueno, también está yo, bueno, también estamos en la división de Jockey. Mm. Pero claro, Jockey si se encuentra con un equipo como está montando. No, es muy complicado, tío. Sí. O espabilan, tío. Yo le he hecho mucha culpa a Michael Porter Jr., tío. O sea, lleva. No sé cuántos años llevará en Denver. Llevará 5 o 6 años. Ostras, Qué tío. sé yo, Yo no recuerdo una mejor versión de él que en la burbuja. Y tampoco me parece una locura. Que promediaba 17 puntos, 18. No parece evolucionar, no. Tío. Y encima cobra una pasta. Y Jamal Murray, tío. Pilló el contrato. Yo me parece los dos tíos lo mismo que pillado. Yo creo que ese contrato, ¿no? Para mantenerlo y tal. Sí, Para también todos los de equipos. cambio. A todos los equipos pasa lo mismo. Que veo jugadores de destaque y tal. También la prensa ayuda mucho. Me ayuda un montón. Yo creo Sí. que al jugador al final también se le paga por eso, por la prensa y tal. Pues tú ves con el cuerpo de Westbrook que se renueva, pero se renueva un contrato tenía. Y al final es que al final te lo comes. Ya. Y ya estamos viendo, hablando, bueno, se habla de Jimmy Butler, porque creo que es el máximo agitador. Sí, ¿Qué bueno. contrato tiene Jimmy Butler con la edad que tiene y el contrato que quiere? Ya. Que quiere un contrato de 50 millones, no sé. No hay muchos equipos que se lo van a dar, ¿eh? Y menos que compitan. Yo creo que se quedará. Como mucho, yo creo que pueden dar a 40 y me estoy complicando. Yo sinceramente le veo un contrato como Klay Thompson, 20 millones al año. Más Sí. lo veo que sobrepagan. Hombre, no sé si. No sé, un Detroit tal que se le vaya totalmente y. Pero es que Y vaya Detroit. por él. A ver, Detroit es un equipo que hace eso, porque todavía Harris, no sé si le firmaron por 20 y algo, Sí. cuando veíamos que en Sixers venía de hacer un año muy malo. Pero bueno, es lo típico que te vas a un mal equipo, haces una buena temporada, te pagan una pasta y al año siguiente te cambian por jóvenes y sale ganando las dos partes, ¿sabes? Sí, pues veremos. Bueno, queda la última elección ya para seguir hablando, que sería Jalen Dar en contra. Draymond Green, esta la veo igualada, la verdad. Que Draymond Green actual. No es el mejor Draymond Green, tienes razón. Yo por mí me quedaría con el peor. Yo creo que es el más traspasable que tiene. ¿Sí? O sea, Yo creo que sí. A ver, hablando de los. Bueno, Andrew Wiggins también. Que yo creo que lo echaría en paz. ya, Wiggins, sí, a Kuminga también. Pero Kuminga no lo quieren soltar. Ya. Creo. Pues es un proyecto, yo creo, y yo creo que se lo puede ver un poco como Shea, ¿no? Como hablaba antes. De traspasar a cualquier equipo y sea ahora el nuevo Shea, un jugador, un equipo.
No, No pero lo hemos esta. visto, pero no se sabe. Es que hay muchos jugadores que Ya. hacen eso, Exacto, de que se plantea en un futuro, pero al final no acaba llegando. Yo esta te la doy a dar a ti. He visto un dato que me ha impactado. Es el cuarto mejor de la NBA en tiros de campo, Jalen Duren. O sea que Confía en él y ahí está. Otro punto creo que perdemos uno. O no sé. 6-4. 6 me he llevado yo me he llevado. Kate Cunningham ha sido empate. Mitchell para mí. Sí. Jordan Poole para mí. Morán he fallado. O sea, te la has llevado tú. 3-1. Ay, 3-2, perdona. Jalen Johnson para mí, Jason Tatum para mí, Antetokounmpo para mí, Aaron Gordon para ti y los pivots para ti. Pues bueno. Si no, 6-5, si no he fallado. 6-5, 6-4. Sí. 6-4-6-5. Pues bueno, al final esto da igual. Ya No, decía no, ha sido muy divertido, tío. Y Sí, yo creo que yo- la gente se lo habrá pasado bien. no, aquí no gana nadie. Aquí decimos más o menos uno por otro para ver un poco, porque al final, como decía en los comentarios la gente, más o menos el equipo, porque claro, por cada jugador no se va a decidir un partido. Ya. Si Lillard es el Lila de Portland, pues Pues no hay color. Sí, sería sí. aquí el mejor. Y si el Antetokounmpo es el Antetokounmpo de las finales del 2022, pues No hay color tampoco. no hay caso tampoco. Pues bueno, lo dejamos por aquí, no vamos a alargar mucho más, yo creo, el vídeo. Y como siempre, esperemos ver otra vez aquí a Isa de 5 abiertos. Cuando tú me digas, tío. Yo Le estoy damos caña, a ver que el siguiente que pase por aquí también, a ver qué ideas tenemos más. Si quieren dando ideas por los comentarios, nos las pueden dar. De NBA, Liga Española, fútbol, baloncesto, de la Liga CB, de todo. Estamos abiertos a escuchar, aunque nosotros también estamos ahí dándole, y este no se perderá. Porque claro, entonces este vídeo se podía repetir histórico, incluso de nuevo con los actuales, porque han Cada faltado año. buenas conferencias por salir. Sí, sí. Quedan 20 conferencias por salir. Pues bueno, espero que os haya gustado. Like, comentad lo que queráis. Hay que ha sido el mejor. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós, chavales.